Supercrack Estrella presenta el portal dimensional de la calle Bold Street en Liverpool. De todas formas, no siempre hacen falta máquinas para viajar en el tiempo. Si alguna vez se encuentra paseando plácidamente por la concurrida calle de Bold Street, en Liverpool, debería saber que al dar el próximo paso podría encontrarse en otra época. Eso es lo que le ocurrió a Tim Swartz, que en su informe On the Edge of Time describe cómo al salir de una tienda, notó algo extraño en el ambiente. Coches desfasados circulaban por la calle, la gente vestía de otra forma y los nombres de los almacenes habían cambiado. Por si fuera poco, cuando entró a la librería donde supuestamente había dejado a su esposa, ahora se encontraba una tienda de ropa llamada Cardin. Cuando Swartz se puso a investigar, pudo confirmar que efectivamente allí había estado ubicada en los años 50 una tienda de ropa llamada Cardin, junto a otros establecimientos de que vívidamente recordaba haber visto publicitados. Tiempo después, Imogen Hall entró a una tienda de ropa para bebés para hacer unas compras. Al ir a pagar la factura, le sorprendió que no aceptaran tarjetas de crédito y tuvo que dejar allí la compra por no disponer de dinero en efectivo. Cuando ya en casa le relató lo sucedido a su madre, esta le contó que aquella tienda había cerrado hace 8 años, circunstancia que pudieron comprobar al día siguiente al personarse en el lugar. Hoy en día se encuentra un banco allí. En el año 2006, Sean Hopkins corría por una callejuela cercana a Bold Street con el fin de dejar atrás al guardia de seguridad que lo había sorprendido robando en una tienda, pero al doblar la última esquina se dio cuenta de que se había metido en un callejón sin salida. Resignado, quedó a la espera de que el guardia doblara aquella misma esquina, pero eso nunca llegó a suceder. Cuando pasaron unos minutos y Sean decidió salir de allí, pudo observar la misma escena extraña que años atrás había presenciado Tim Swartz. Los coches eran antiguos, la gente no vestía igual y había semáforos donde él nunca los había visto. Intentó hacer una llamada con el móvil, pero no daba señal. Como Sean había escuchado las extrañas historias que circulaban acerca de aquella calle, se acercó a un kiosco y miró la fecha en uno de los periódicos. Según el diario, era el 18 de mayo de 1967. Siguió caminando y al intentar utilizar de nuevo el móvil, esta vez sí funcionaba. Además, todo había vuelto a la normalidad. Sean quedó tan impresionado que se entregó a la policía y contó su historia. El guardia de seguridad dijo que lo había visto entrar en el callejón, pero cuando él llegó había desaparecido. A veces los portales dimensionales están a pocos metros por encima de nuestras cabezas, como a 5 o 6 metros de altura, son invisibles, incoloros, se mantiene como una nube estática, y todo lo que entra en esa nube es transportado a otro punto de anclaje en el tiempo. Ocurre que en ciertos estados de nerviosismo, tensión, miedo, esa nube baja hasta el suelo. Es el caso de la mujer que robó en una tienda y escapaba del vigilante. La nube, que estaba a solo 6 metros de altura, siente una atracción por el éter que desprendía la mujer. Entonces se produjo el viaje en el tiempo en la calle Bold Street. Bold Street, en la populosa ciudad de Liverpool, se ha convertido en uno de los lugares más turísticos de la urbe. Muchos visitantes se acercan a ver si son elegidos para realizar ese desplazamiento hacia otra época. Los sucesos que ocurren en Bold Street suelen calificarse como errores temporales más que como viajes en el tiempo. Lo que explican los que los han padecido es que se encuentran en la misma calle, pero todo es diferente. Los comercios, la ropa de la gente, los vehículos. Parecen haber retrocedido hasta la década de los 50 o 60, hasta que de repente recobra la normalidad. Frank y su esposa Carol. En el año 1996, Frank y Carol se trasladaron a Liverpool con el fin de hacer unas compras. Cada uno de ellos se dirigió a una tienda diferente, Frank a un taller de reparaciones y Carol a la librería Waterstones en Bold Street. Cuando el hombre acabó su gestión, fue a buscar a su esposa a la librería. Cuando llegó se sorprendió al comprobar que no había librería y en su lugar un rótulo anunciaba un comercio llamado Crips. Bajó de la acera y a punto estuvo de atropellarlo una furgoneta que le pareció viejísima. En ese momento miró a su alrededor con más atención y comprobó que los hombres llevaban sombrero y las mujeres faldas con vuelo como después de la guerra. Todo parecía pertenecer a los años 50. Estaba empezando a asustarse. Decidió entrar en Crips, que ofrecía en su escaparate paraguas y otros complementos. Al cruzar el umbral se encontró en la librería Waterstone. Desconcertado, volvió a salir, pero la calle no presentaba nada raro. Frank comentó el caso con su esposa, conocidos e incluso con un policía jubilado. Efectivamente allí había existido una tienda con ese nombre hacía muchos años y otros datos que dio eran exactos. El oficial le explicó que habían habido más casos como el suyo en Bold Street.
la historia de John Titor, el viajero del tiempo y computadora cuántica de IBM. La máquina del tiempo ya existe y su principal autor cuenta cómo se realizó el asombroso proyecto. La hemos creado en una computadora cuántica de IBM, afirmó Gordey Lesovic, y se refirió al descubrimiento como algo sorprendente, que nadie podía imaginar hace 10 años. Científicos de Rusia, Estados Unidos y Suiza lograron en el curso de unos experimentos que una computadora cuántica regrese al pasado por una fracción de segundo. El autor principal del estudio sobre esta máquina del tiempo, Gordey Lesovic, director del Laboratorio de Física Cuántica de la Universidad de Física y Tecnología de Moscú, ha contado en una entrevista a todos los medios de comunicación detalles sobre la realización del proyecto que hace varios años parecía increíble. Se hace extraño ver a los Estados Unidos y Rusia trabajando en este tipo de proyectos, ya que esto podría tener fines militares, y si tenemos en cuenta la mala relación que hay en estos momentos entre Rusia y los Estados Unidos, se hace muy extraño. ¿Cuál podría ser la razón para que Rusia y los Estados Unidos trabajen juntos en esto? ¿Hay una amenaza que hace que trabajen juntos? La máquina del tiempo para objetos cuánticos ya existe, y la hemos creado en una computadora cuántica de IBM, afirmó Lesovic, y se refirió al descubrimiento como algo sorprendente, que nadie podría imaginar hace 10 años. Esto es una realidad a medias, porque si hubo una persona que nos habló de esto y hace más de 10 años. Me refiero al viajero del tiempo más famoso que hemos tenido hasta ahora. El señor John Titor. John Titor ya nos hablaba del ordenador IBM, él nos contaba. El caso de John Titor fue algo más que un meme o una moda. Fue uno de los primeros casos en los que Internet se inventó algo y se lo acabó creyendo. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Es una pregunta que se ha hecho todo el mundo, desde el físico teórico más galardonado hasta cualquiera que haya cometido un error y quiera arreglar la historia. Los viajes en el tiempo no son posibles, al menos con los conocimientos que posee la humanidad en la actualidad, pero, ¿y si un viajero viniese del futuro? ¿Podríamos confiar en él o ella y aprender del futuro para evitarlo? En el año 2000, Internet se hizo esas preguntas con la llegada de John Titor. John Titor era un usuario de BBS, tablones de anuncios electrónicos. Estoy hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red, aparte de los chats IRC y los foros web, pero incluso entonces los BBS ya estaban algo anticuados. Básicamente eran como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar. De la misma manera que puedes colgar un anuncio en un tablón de anuncios, los BBS permitían a cualquiera hablar de sus cosas. Pero el usuario que usaba el apodo Time Travel 0 en el foro Time Travel Institute no hablaba de cualquier cosa. Hablaba del futuro. Según su historia, su nombre era John Titor, un viajero del tiempo, y venía del año 2036, para demostrarlo, fue colgando pequeños trozos de información, como esquemas de su máquina del tiempo, pero nunca la suficiente como para unir todas las líneas. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presentaba un informe, porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante. La misión consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad. Aunque pesaba sus 24 kilogramos, el motivo es que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se usaban en el 2036. Como podemos escuchar aquí tenemos el ordenador IBM. Poco a poco, la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente, que a su vez la compartían en otros sitios. Por ejemplo, no era casualidad que Titor proviniese del 2036 y que buscase un IBM 5100, ya que es bien sabido que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo y Unix y derivados como Linux o Mac OS X. Ese año en los sistemas de 32 bits el reloj dará la vuelta, ya que se le acabarán los bits para representar la fecha, así que volverá al 13 de febrero de 1901, con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. El primero, IBM 5100, también fue importante porque según Titor tenía la capacidad de emular sistemas mainframe, mucho más grandes y caros, una capacidad que no fue publicitada en su momento porque IBM no quería acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de IBM, Bob Duke. A lo largo de mis investigaciones en mi canal Supercrack Estrella, el año 1901 en los viajes en el tiempo es de los que más se repite.
Recordemos la historia del viajero del tiempo León Solgos, es también de ese año 1901. Afirmó Lesovic y volvemos a esta máquina IBM de nuestro siglo XXI en el estudio, los especialistas avanzaron en la comprensión y la aparición de la flecha del tiempo, concepto que se ha estado estudiando durante 100 años y representa una de las cuestiones más fundamentales, señaló. Nuestra idea principal es que cada sistema puede ser enviado al pasado, para esto necesitamos un supersistema, dijo el científico. Así, los especialistas lograron cambiar la dirección de la evolución de un pequeño sistema cuántico con la ayuda de una computadora cuántica de IBM. El científico precisa que de hecho se trata de una máquina del tiempo, pero solo para los sistemas cuánticos. En ese contexto, bromeó que si queremos ver un aparato al estilo Herbert Wells, escritor británico que hizo popular la idea sobre los viajes en el tiempo, aún tenemos que esperar mucho, ya que una máquina de ese tipo no aparecerá pronto, o tal vez nunca. El equipo planea seguir con el proyecto y desarrollar algoritmos más eficientes de esta así llamada regresión del tiempo. Nuestro algoritmo puede ser actualizado y usado para probar programas escritos para las computadoras cuánticas y eliminar el ruido y errores, precisó Andrei Lebedev, uno de los autores del estudio. Lo cierto es que viajes en el tiempo ya se hacen desde 1889, pero estos viajes en el tiempo eran extremadamente peligrosos, sobre todo para el viajero. Recordemos el experimento Filadelfia. Máquinas como el CERN hace que ya sea menos peligroso y seguro. Me encontré a este sujeto el otro día por YouTube. Es Von Elton, un hombre que proclama ser un viajero en el tiempo como John Titor, John Travolta, Nicolas Cage y los hipsters con acceso a la tecnología imposible imaginaria que se han detectado en fotos de antaño. ¿Por qué? Porque colgó un video en YouTube donde aparece un slide de una serie de fotos que muestran diversas escenas en la historia, algunas con décadas de diferencia. Lo extraño es que en ellas siempre aparece el mismo sujeto, que es el que aclama de Von Elton. Von Elton es el nombre de un viajero en el tiempo que afirma haber visitado Inglaterra en 1857, Francia en 1916 y Alemania en 1945. No existen otras pruebas que no sean las fotografías granuladas de Elton vestido con atuendos de las épocas a las que supuestamente viajó. Él también sugiere que podría ser un descendiente de vampiros. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.